Profe, buenas noches. Buenas noches. Ya, el día de ayer solo quedó el otro compañero, ahora no asoma. Perdón, sí, profe, ayer ya no me dio la señal, no alcancé a recargar para el internet. Ya, entonces nosotros íbamos a hacer lo referente, ya vimos los objetivos financieros personales. Ya, entonces ahora íbamos a hacer una referencia a lo que es el patrimonio neto. ¿Cómo, cómo se calcula dicho patrimonio? Entonces, primero consiste en que nosotros, en relación a la definición de lo que es activo, pasivo y patrimonio. Entonces, en función de eso tenemos que clasificar. ¿Sí? Entonces, el activo son todos los bienes, tanto materiales como en efectivo y derechos de cobro de propiedad de la empresa. En este caso, de propiedad de cada uno de nosotros. Los pasivos son deudas y el patrimonio es la aportación que se ha realizado en un determinado tiempo o un determinado periodo. La aportación propia, ese es el patrimonio. ¿Qué aportamos nosotros en nuestra casa? ¿Qué aportamos? Se refiere a bienes. Se refiere también a dinero. ¿Qué aportamos para que sea considerado como patrimonio? Entonces aquí tenemos esta parte en la que clasificamos este primer ejercicio. Ya le voy a pasar en ese para clasificar. Este ejercicio vamos a clasificarlo, ¿sí?, en función de lo que es activo, en lo que es y en lo que es pasivo. Porque tenemos esos dos componentes para poder calcular y determinar las finanzas del patrimonio neto. Entonces, Buenas tardes, ingeniero. buenas tardes. Como no hay más compañeros, solo han estado los dos. ¿Sí? No asomaron los otros compañeros de la otra materia y ustedes de solo finanzas personales de ambos, ¿no? Sí, solo eso. Ya, Sí, solo esa materia. Finanzas personales. Entonces vamos a terminar con esa materia. Entonces aquí vamos nosotros, a ver, ya les voy a pasar esto para acá. Ya, entonces aquí vamos nosotros a establecer y vamos a calcular. ¿Sí? Vamos a identificar, así como estábamos viendo un poco el día de ayer, en cuanto tiene que ver con nuestros activos, nuestros pasivos, para determinar cuánto de esos activos son propios de nosotros y forman parte de nuestro patrimonio personal. Entonces aquí está esta parte que establecimos, ¿no? Activos son todos los bienes, tanto en efectivo como materiales, y derechos. Derechos se refiere a derechos de cobro. Esos son activos. Entonces los activos que tenemos, que vamos a ver en este ejercicio, estos van a ser igual a todos los bienes
y derechos. Los pasivos ya conocemos nosotros. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son deudas. En una sola palabra, deudas que nosotros hemos contraído. Si personalmente hemos contraído con diferentes entes de acreedores. Ya. Entonces aquí vamos a indicar si estas cuentas que tenemos aquí, ¿sí? Se trata de bienes, derechos u obligaciones. Deudas, las deudas también se las denomina obligaciones. Y de esa manera nosotros vamos a clasificando. Entonces aquí dice, los clientes me deben dinero. ¿Qué será eso? De acuerdo a lo que tenemos aquí. Pasivo. ¿Qué será eso? Pasivo. No. A ver. Pues tenemos Activo por cobrar. Cuentas por cobrar. Verán, aquí está puesto, los activos son todos los bienes y derechos, todos los bienes, tanto en efectivo como materiales y derechos de cobro. No estamos aquí poniendo ninguna cuenta, solo estableciendo. ¿Sí? Si este rubro que tenemos aquí, este es un derecho de cobro, es un bien o es una obligación. Entonces aquí está, los clientes me deben dinero. ¿Qué será? Activo. Sí, pero antes de eso, es un derecho de cobro. Ajá, un derecho. Las cuentas, a ver, no se vayan a la contabilidad. Sí, las cuentas por cobrar, documentos por cobrar son derechos de cobro. Y son de propiedad de la empresa. Lo que es de propiedad de la empresa es activo. Entonces, este es un derecho de cobro y al lado ponemos que es un activo. Todo lo que es por cobrar, todo lo que es por cobrar es un activo. Y aquí, debo dinero a proveedores. Pasivo. Ya, no estamos antes de eso. ¿Qué es eso? Para que sea pasivo, ¿qué es el pasivo? Una deuda. Ya, ¿es una deuda o es una obligación? Sí, entonces aquí ponemos deuda u obligación. Nosotros estamos haciendo para nosotros, no estamos haciendo la parte que tenemos en la contabilidad. Sí, entonces esto viene a ser un pasivo. Ya. Tengo dinero en el banco. Activo. Un activo. ¿Pero qué es el dinero? A ver, vean aquí, vean esta parte de aquí. Así tienen que primero identificar. A ver, ¿por qué es activo?
Porque es un derecho. No, el dinero no es un derecho. ¿Dónde es un derecho? Es un bien. Es un bien, pues el dinero es un bien. Es un bien material. ¿Dónde usted tiene derecho a qué? ¿Derecho a qué tiene? El otro es que usted, sí, vende a crédito y tiene que cobrar. Por eso es lo que se dice derecho de cobro. Sí, aquí el dinero es un bien material. Si tengamos el dinero contante y sonante o tengamos el dinero en el banco. Usted lleva, es un bien, usted lleva dinero en el bolsillo, es un bien material que se le puede tocar, se le puede ver, se le puede tocar. Entonces, este es un bien que es propiedad suyo, es propiedad de la empresa, es propiedad suyo, por lo tanto, es un activo. ¿Sí? Ya. La otra, tengo un préstamo en el banco. Una obligación. Es una obligación, es una deuda. Y por lo tanto, toda deuda, toda obligación son pasivos. Ya. Mercadería para la venta. Usted es un pequeño comerciante. Mercadería para la venta. Un bien. La mercadería es un bien material. La mercadería es un bien material. Por lo tanto, es un activo. Si usted esto no sabe, la parte de que tiene que identificar, ¿sí? Identificar. Si usted no conoce bien, no va a poder usted determinar el patrimonio. Tengo que pagar Hacienda, dice. Entonces, esta parte de Hacienda quiere decir que tenemos que pagar impuestos. Aquí le llaman Ministerio de Finanzas, sí, y también aquí le llaman al ente este de donde se paga de pagar los impuestos, que es el SRI, Servicios de Rentas Internas. En otras partes es el Ministerio de Hacienda, que equivale a lo que es el Ministerio de Finanzas. Entonces tengo que pagar Hacienda. ¿Qué sería? Una obligación. Es una obligación, es una deuda obligación. Por lo tanto, viene a ser un pasivo. Ya, tengo que pagar la nómina del trabajador. De igual manera, una obligación. Es una obligación. ¿Sí? En lo que se refiere al sueldo, el sueldo es un gasto, pero si ese sueldo no se le paga en la fecha establecida, se le paga posterior, con unos días de demora, o a veces con un poco de tiempo más por demora, se convierte en una cuenta por pagar. Entonces, es una obligación. Y por lo tanto va a ser pasivo. Tengo en caja dinero de la venta de hoy día. Un bien. Un bien que se convierte en activo. Es un bien y por lo tanto es un pasivo. Perdón, por lo tanto es un activo. El dinero es un activo. Ya, tengo que pagar la factura de luz. ¿Qué será? ¿Qué será? Deuda o obligación. Es una deuda, pues es una deuda. ¿Sí?
No estamos nosotros, no estamos aquí solo en este tipo de clasificación. ¿Sí? Usted tiene que clasificar con un bien, un derecho o una obligación. ¿Sí? No estamos nosotros haciendo nada no referente a contabilidad, sino que igualmente dentro de en lo que tiene que ver con las finanzas personales, se da los activos, se da todos los bienes que son activos, se da todas las deudas que son pasivos y también se establece el patrimonio personal o familiar. Entonces, esto es una deuda u obligación. Y por lo tanto viene a ser activo. Ya. Entonces, al clasificar nosotros en lo que tiene que ver con el patrimonio. Entonces, como les había dicho, partimos nosotros de lo que es activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Sí? En lo cual nosotros despejamos el patrimonio. El patrimonio que va a ser igual al activo menos el pasivo. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros reemplazamos aquí, reemplazamos dentro de esto, en el patrimonio únicamente reemplazamos así. En patrimonio ponemos nosotros que es igual a los bienes y derechos. A los bienes más los derechos, eso viene a ser el activo. Pero no se olviden que son derechos de cobro. No los derechos que el compañero dice que él tiene derechos, pero no sé a qué se refiere. Sí, estos son. Los derechos son de cobro. Puede que le deban a él dinero a algunas personas, a algún familiar, a algún compañero le deba el derecho, un derecho de cobro. Entonces, como activos, los bienes más los derechos y menos los pasivos que le establecemos como obligaciones, menos las obligaciones. Esto poner entre paréntesis también las deudas. ¿Sí? En las finanzas personales, ustedes van a encontrar que el patrimonio es igual a los bienes más los derechos y menos las obligaciones, que es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Que es igual al activo menos el pasivo. Sino que esto es como es la parte personal, ¿sí? Un poquito en el tipo de rubro para diferenciar de lo que es la contabilidad. ¿Sí? Aquí nosotros decimos en lo personal, cuando nos deben dinero, nos deben dinero a alguien, decimos que es un derecho de cobro de nosotros. Y que, por ejemplo, en las empresas son cuentas por cobrar, documentos por cobrar. Yeah. Entonces, en esa forma nosotros estamos identificando cada uno de ellos. Y entonces vamos nosotros aquí a establecer esto que tenemos. Ya, entonces tenemos ese sinnúmero de rubros, pero ya con valor monetario. Con valor monetario. En el cual nosotros igualmente los vamos a identificar cada uno de ellos. Cada uno de ellos, a pesar de que por lo menos está separado, ¿no? Cada uno de ellos. Entonces tenemos aquí, es la definición en función de la definición, nosotros podemos clasificarlo para poder determinar el patrimonio.
el patrimonio personal o el patrimonio familiar. Los inmuebles son bienes. ¿Sí? ¿Qué comprenden los inmuebles? Puede ser un terreno, puede ser una casa. Sí, entonces este es un bien. Y por lo tanto, va a ser un activo. Tenemos que conocer bien, porque nosotros igual, ¿no? En lo personal tenemos que nosotros establecer, puede ser cuántos activos tenemos, cuántos bienes tenemos. Ya, menaje de casa, habitación. El menaje de la casa, de la habitación. ¿Qué son esos? Bien. Son bienes, son bienes. Es un bien, es un activo. Ya, las obras de arte u objetos de valor. Entonces tenemos nosotros una obra de arte, tenemos una pintura en la casa, un cuadro de alguna pintura tenemos nosotros, sí, o tenemos aquí joyas, objetos de valor. Esos son bienes. Es un bien y por lo tanto viene a ser un activo. Porque dentro, como les digo, tenemos que nosotros establecer todos y cada uno de nuestros rubros que tenemos, todos y cada uno de ellos. Entonces acá es los automóviles, los vehículos, por ende son bienes, es un bien y por lo tanto es un activo. Aquí, deudores, ¿qué será? Los deudores, ¿qué será? Será un bien, porque No, no es bien, no es. Deudor, ¿qué es? una obligación. No, no. ¿Qué es el bien? ¿Qué sería en este caso? A ver, usted tiene deudores, ¿qué serán pues los deudores? Pasivos. No, no. No, no. Tengo deudores, gente que me debe. Eso, Ellos tienen unas obligaciones conmigo. Tengo unos derechos yo. eso. Derecho para cobrar esa deuda, ¿no? Y por lo tanto sería un activo. Entonces, eso es un derecho de cobro, deudores. Sí, ese es un derecho de cobro. Por lo tanto, es un activo. O sea, no hay que confundirse, hay que tener claro lo referente a conocer, ¿no? A conocer cada uno de estos rubros. Porque en la casa no hablamos, nosotros en lo personal. En lo personal, nosotros no hablamos de ningún tipo de cuenta contable. ¿Sí? Sino que hablamos lo que nosotros conocemos generalmente, que puede coincidir algunas, puede ser, ¿sí? Las inversiones, ¿qué son? Un bien, Son bienes. bienes que forman La parte de un inversión, uno activo. tiene inversiones puede tener acciones en otra empresa, uno puede tener acciones o papeles de títulos valores en alguna empresa, puede tener pólizas, ¿sí? Es decir, dinero a plazo fijo en el banco. Esos son inversiones. Aquí no especifica las inversiones que se tenga, porque nosotros podemos también tener inversiones en algún bien, en algún negocio. Ya.
Entonces aquí tenemos los activos. Ahora, aquí viene la diferencia, ¿no es cierto? Las tarjetas de crédito, ¿qué son? Las tarjetas de crédito, ¿qué serán? Creo que podrían incluirse en un bien porque a la larga es dinero No, o no, es, a ver, a o ver, es a ver. crédito. A ver, para nosotros la tarjeta de crédito, ¿qué es? Estamos, a ver, no se vayan a ningún otro lado, sino personalmente. Una deuda. Es una deuda, es una obligación, pues. No es que yo, como es tengo una tarjeta de crédito, pero yo, ¿qué he adquirido con la tarjeta de crédito? He adquirido una obligación, una deuda, porque la tarjeta de crédito tiene un cupo, ¿sí? Un cupo que dicen cupo disponible, es decir, que yo puedo endeudarme en esa cantidad. Y cuando uso la tarjeta de crédito, estoy yo con una obligación. Es una obligación o deuda. Entonces, es también la parte que, en la parte de la conceptualización, ¿sí? Entonces, esto viene a ser un pasivo. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos ahí reunidos, yo tengo una tarjeta de crédito. No es que yo tengo un bien, ¿sí? Entonces dice, pon la tarjeta. ¿Qué quiere decirme a mí? Endeúdate. Endeúdate con eso, ¿cierto? Ya, luego tengo acá. Tiene mucha razón. ¿Sí? Acreedores. ¿Qué son los acreedores? ¿Qué son los acreedores? Son deudas que tenemos. ¿Con quién? Nosotros tenemos deuda con los acreedores, son personas con las que tenemos Con deudas, personas obligaciones que nosotros, los pagar. acreedores. Los acreedores, ¿no es cierto? Nosotros, ellos son, ¿sí? Ellos son las personas a los que nosotros debemos pagar. Tenemos una deuda con ellos. Un almacén es un acreedor, ¿sí? Esos son los acreedores. Entonces hay que diferenciar deudores, es de un derecho de cobro. Acreedores son obligaciones o deudas. Dice, sabe decir, ¿no es cierto? Sabe, se ha oído justo cuando hablan o se oye en la televisión, los acreedores de la deuda externa, dice. Un sinnúmero de instituciones a los cuales, sí, el país, nosotros tenemos que pagar porque nos han prestado dinero. Por eso decimos, ya nos están cogiendo nuestros acreedores. Ya nos están persiguiendo. La hipoteca. ¿La hipoteca qué es? Una deuda, una La obligación. hipoteca es una deuda, pues es una obligación, es deuda-obligación. O sea, en lo que tiene que ver ya en términos financieros y también en términos incluso hasta contables, deuda es sinónimo de obligación. O sea, una deuda es una obligación contraída por nosotros. Así está la definición. Y esto viene a ser un pasivo.
Y aquí tiene otras deudas, desde luego que si otras deudas son obligaciones igual. Otra obligación y viene a ser otro pasivo. Deudores son aquellas personas o aquellas entidades que nos deben a nosotros dinero. Acreedores son aquellas personas o entidades a las que debemos nosotros dinero y tenemos que pagar. En cambio, los deudores tenemos que cobrar. Entonces, en esta parte no hay cómo confundirse. ¿Por qué dicen deudores? Deudores es sinónimo de cuenta por cobrar. Acreedores es sinónimo de documento, cuenta por pagar. Ya, entonces aquí ya tenemos nosotros identificado y procedemos. Hagamos esta sumatoria para ver cuánto da el total de activos, ¿no? Entonces aquí pongamos nosotros total de activos, porque lo hemos identificado como activos a todos estos rubros. Y acá también hemos identificado las obligaciones o deudas que se tienen. Y procedemos nosotros a aplicar. Aquí tenemos el patrimonio. Entonces vamos a ver nosotros de todo esto, cuál es nuestro patrimonio. Sí, porque siempre hay que establecerse de esta manera, ¿no? A ver, hagamos esto de aquí solo para que le vean ustedes. Esto es personal, es para las empresas, es para las instituciones, sobre todo las empresas, porque las empresas estamos hablando igual que nosotros de dinero para cualquier institución pública, privada o lo que sea. Entonces tenemos esto nosotros. A ver, hagámoslo simplemente así. A ver, aquí. Aquí están representados los activos. Y acá está representado, pongamos así una más pequeñita acá. No importa eso de establecerle, no hay problema. A ver, ahí pongamos. Entonces aquí tenemos, en cambio, nosotros los pasivos. Y acá tenemos el patrimonio. Entonces el activo está formado por el pasivo más el patrimonio. Aquí son aportaciones propias, ¿sí? Con recursos propios. En cambio aquí son aportaciones con recursos ajenos, con deudas. Por eso es que el activo está también, tiene su parte de deuda, así como tiene su parte de patrimonio, también tiene su parte de deuda. El éxito en lo que tiene que ver en personal, el éxito es personal, es que nuestro patrimonio, igual dentro de las empresas, el patrimonio debe ser más alto, debe tener un valor más alto que el pasivo. Debe ser un patrimonio mayor que el pasivo para nosotros garantizar los activos que tenemos. Si lo contrario, si el pasivo es mayor que el patrimonio, nuestros activos, la mayor parte están con deuda, están endeudados. Entonces, ese es el manejo que igual nosotros, porque nosotros, lo mismo que hacen las empresas, nosotros hacemos también personalmente. Queremos comprar algo, si compramos con nuestros propios recursos, nuestro propio dinero, eso va directamente a ser nuestro patrimonio. ¿Sí? Compramos, hablemos un televisor, ya. Ese es un activo que va a estar a nombre de nosotros, pero como hemos comprado con dinero propio de nosotros, viene a ser un patrimonio. Pero en cambio, si compramos ese televisor a crédito, ya es una deuda. ¿Sí? Tenemos el activo, está a nombre de nuestro activo, pero ese activo está endeudado.
porque hemos comprado a crédito, hemos adquirido una obligación. Y por ende, sí, hay que controlarse en esta cuestión. Siempre, siempre en lo que tiene que ver, ya en la parte financiera, como les decía, hay que ser realista. ¿Sí? Muchas veces la gente tiene sus dichos, sus formas de decir muchas cosas, todo eso, pero en realidad la realidad es otra. La realidad es otra, porque saben decir, lo comido y lo bebido nadie nos quita. Sí, pero vuelta al otro día ya no tiene que comer. Pues. ¿Cierto? Entonces son a veces cosas que de esa manera es lo que... ¿sí? Y en muchos, y nos valemos de muchos supuestos, dice, si no nos endeudamos, no vamos a tener nada. ¿Qué tan de cierto esto? ¿Qué tan cierto es eso, mejor dicho? Si no nos endeudamos, no vamos a tener nada. Pero, ¿qué tan cierto eso que nos beneficia? El endeudamiento es bueno, pero hasta cierto punto. ¿Sí? Como les había dicho, a nosotros en lo personal, las finanzas personales, nosotros le establece, las finanzas nos recomienda que nos endeudemos el 40% del total de nuestros ingresos. Si nosotros nos endeudamos el 80, el 90% de nuestros ingresos, si prácticamente no nos vamos a quedar con nada. Porque tenemos los otros rubros que atender, tenemos las otras necesidades que atender. Entonces no es tan cierto que digan que si no nos endeudamos no vamos a tener nada. ¿Sí? Y también como todo tiene su riesgo, ¿no? El endeudarnos también tiene su riesgo. Entonces hay que estar seguro para el endeudamiento. ¿Cómo se está seguro cuando uno tiene la capacidad para pagar esa deuda? Yo sí puedo pagar esa deuda. No es que me va a premiar, no me va a apretar la deuda, me va a estrangular la deuda. No, yo sí tengo posibilidad de pagar esa deuda tranquilamente. Eso es diferente a que le agobien las deudas. Entonces son cosas que también la gente, nosotros somos los que hacemos y tomamos esos tipos de decisiones que después nos vemos afectados. Dice, sí, puedo pagar, sí, el rato de hacer las cuentas no alcanza, pues. No alcanza, porque ustedes saben, nosotros tenemos otras necesidades. No endeúdate nomás, endeúdate nomás. Yeah. Entonces dice, ya, mañana, posiblemente el otro mes, posiblemente después de 2 meses, ya tenga otros ingresos y todo eso. O sea, no hay que jugarle a la adivinanza. Hay que ser completamente realista dentro del manejo. Nos endeudamos siempre y cuando nosotros podamos y tengamos capacidad de pago. Es lo que les interesa a los acreedores. Entonces aquí ya tenemos y vamos a aplicar lo referente al patrimonio. Entonces el patrimonio va a ser igual. El patrimonio va a ser igual al activo menos el pasivo. Entonces aquí hemos identificado cada uno de estos rubros, hemos identificado y hemos sacado. Entonces, por lo tanto, el patrimonio aquí, al reemplazar los valores. Ya. Entonces, el activo ha sumado 542,000.
menos el pasivo que es 175,000. Entonces, por lo tanto, el patrimonio va a ser igual. 542,000 menos 175,000. ¿Sí? 367,000. Entonces nosotros igualmente podemos igualmente nosotros determinar cuánto en porcentaje representan los activos, los pasivos con relación a los activos y cuánto en porcentaje representa el patrimonio con relación a los activos. ¿Sí? Entonces aquí lo que hago yo para determinar cuánto en porcentaje. Espérenme un segundito. ¿Aló? ¿Qué dice? Ya, se va la norma también. Ya. Chico. A ver, ¿qué le pasó? Ya. Entonces aquí vamos a determinar para ver esta composición de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacamos nosotros? Vamos a dividir el pasivo para los activos. Pasivo dividimos para el activo. Ya, entonces aquí le vamos a poner los valores respectivos de cada uno de ellos. Entonces el pasivo que tenemos es de 175,000. Y el activo es de 542,000. Entonces, por lo tanto, si nosotros sacamos esos 175,000 para 542,000. Ya. Entonces, simplifica 0.32. Entonces, esto equivale, si le hacemos porcentaje, multiplicamos por 100. Entonces, por lo tanto, tendremos aquí el 32%.
al 32%. Entonces aquí el pasivo va a representar el 32% del total de los activos. Tenemos una deuda del 32% con relación a los activos. Y acá el patrimonio. Entonces hacemos igual la otra división, el patrimonio. Vamos a dividir para los activos, para el activo. Y esto en lo personal tenemos nosotros, es una simple división. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tenemos del patrimonio? Sacamos 367,000. Dividido para 542,000. Y vamos a ver nosotros cuánto representa. Este patrimonio. El 0.68%. 0.68. Sí. Que multiplicado por 100 porque le convertimos en porcentaje. Entonces esto va a ser igual al 68%. Entonces acá tendría que el patrimonio es del 68%, representa el 68% de los activos. Ya, esto es lo que se recomienda. Esto es lo que recomienda. ¿Sí? Esto es lo que recomienda las finanzas. ¿A quiénes? A nosotros. Que tengamos un patrimonio y que sea mayor que los pasivos. Entonces aquí tenemos nosotros una deuda del 32% de los activos que tenemos. El 32% de estos activos que tenemos están endeudados. ¿Sí? Aquí les clasificamos a los activos. Estos. ¿Sí? De estos activos, el 32% son deuda. En cambio, el 68% son propios. El 68% de estos activos son propios. Entonces, esta es la recomendación. No es que se hace igual para todo mundo. Para todo tipo para nosotros como personas, para la familia. A ver, compañerito, prenda la cámara. Prenda la cámara, ya se fue el otro compañero igual que ayer. Entonces, en eso consiste, para que nosotros, una vez que identificamos, establezcamos, y este es el manejo, esta es la recomendación. Porque cualquiera dice, bueno, eso, claro que aplicar a hacer una resta no es problema, pero ya en la vida real tenemos que manejar así. Debemos tener un patrimonio mayor que las deudas. Ahí garantizamos estos bienes, vamos a garantizar estos bienes. Si no, lo contrario, los bienes están más endeudados. Ahí podemos perder definitivamente nuestro patrimonio, porque lo poco que se va teniendo ya se va destinando para pagar las deudas. A eso se refiere.
Entonces veamos nosotros otro por aquí. No, no me permitió. Y entonces vamos a hacer esta parte así mismo para nosotros hacer unos ejercicios para poder identificar y calcular ese patrimonio. Aquí solo le ponen los ejercicios los rubros mayores. Nosotros tenemos una gran cantidad de bienes, así sea pequeños, que tienen un valor, tienen un precio. Sino que para no hacer o determinar, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer un precio referencial, es decir, ¿a qué precio estarían hoy? Porque hay bienes, sobre todo materiales, que ya van perdiendo valor por el tiempo y por el uso. ¿Sí? Muchos de nuestros bienes ya pierden valor, solo por el hecho de ver ya que salen del almacén, ya pierde valor. No se diga una vez que ha sido usado, que ha sido utilizado. Pasamos de un hecho a este de acá. Ya, entonces tenemos aquí, dice, ¿no es cierto? Juan Pérez es un propietario de una vivienda valorada en $100,000. Tiene una hipoteca sobre ella la que debe aún $80,000. Posee un vehículo valorado $5,000 y su primo le debe $3,000 que le prestó la semana pasada. Entonces aquí se pide determinar hacer este inventario en función de esto, en función de cuáles son los bienes, cuáles son los derechos, es decir, cuáles son los activos y cuáles son los pasivos, y calculamos el patrimonio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros dentro de él. Entonces aquí dice la vivienda. La vivienda que tiene un valor de 100,000 es un bien, por lo tanto, es un activo. Porque aquí dice que es propietario. ¿Sí? El bien tiene que estar a nombre de la persona. Por eso dice aquí es propietario. Porque si nosotros alquilamos una vivienda, eso no es activo. Eso va a representar un gasto. Entonces aquí tenemos este activo. Ahora aquí tenemos nosotros, pongámosles más acá abajito, dice, tiene una hipoteca sobre ella, tiene una hipoteca sobre la vivienda de la que debe aún 80,000. La hipoteca es una obligación. Aquí pongamos hipoteca. Sí, la hipoteca dice de $80,000. Y la hipoteca es una obligación, es una deuda. Y por lo tanto viene a ser un pasivo. Viene a ser un pasivo.
¿Qué más dice aquí? Posee, es decir, tiene un vehículo valorado en $5,000. El vehículo es un bien. Y como dice, posee, tiene un vehículo. Es un bien, por lo tanto, viene a ser un activo. Ya, y su primo le debe $300 que le prestó la semana anterior. Su primo le debe. Eso es un derecho de cobro. Porque dice su primo le debe a este señor Pérez, el primo le debe $300. Sí. Entonces pongamos aquí mejor, debe el primo, pongamos. Debe el primo. Pongamos bien esto porque si no nos vamos a equivocar. Debe el primo. Entonces, ¿cuánto le debe el primo? $300. Ese es un derecho de cobro. Por lo tanto, este derecho de cobro es un activo. ¿Ya? Y no tiene más. Entonces, vamos a determinar nosotros el patrimonio de esta persona. Entonces, aquí tenemos el total de activos. $105,300 y la hipoteca $80,000. Entonces aquí sería total pasivos. Total pasivos los mismos $80,000. Entonces al aplicar el patrimonio el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Entonces, por lo tanto, el patrimonio va a ser igual. 105,300 menos los 80,000. Y el patrimonio va a ser igual. $25,000. Ya. Aquí es el problema. ¿Sí? Aquí nosotros, en lo personal, si tenemos capacidad para pagar,
Esta deuda que tenemos aquí de la hipoteca de la vivienda, ¿sí?, es el motivo de endeudarnos. Pero ¿cuánto representa? ¿Cuánto representa el pasivo y el patrimonio con relación a los activos? Entonces, aquí, ¿en cuánto tiene que ver con los pasivos? ¿Cuánto representa? Entonces tenemos 80,000 y en los activos tenemos 105,000. Entonces, aquí 1000 veces tenemos que pensar nosotros, ¿sí?, y tomar la mejor decisión en cuanto a la parte de endeudamiento. 80,000 dividido para 105,000. Tenemos el 76, 0.76. Pongamos así, 0.76 por 100. Entonces, esto va a ser igual al 76%. ¿Sí? Y veamos aquí en cuánto se relaciona el patrimonio. Entonces, en el patrimonio tenemos nosotros aquí el patrimonio 25,000. 25,000 dividido para 105,000. Entonces aquí vamos a tener 25,000 para 105,000. Tendríamos el 24%. 0.24 por 100 igual al 24%. Entonces, en lo que hacía referencia en este cuadrito, fíjense ustedes, en este cuadrito, ahora vamos a tener lo contrario. El pasivo va a ser mucho más grande que el patrimonio. ¿Sí? Tenemos igual el cuadrito que hemos hecho. Este cuadrito. Aquí tenemos los activos, que equivalen al 100%, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros, hasta por acá podemos tener, es del 76%. ¿Sí? El 76% son pasivos, es del pasivo. Y en este caso el 24% es del patrimonio. Entonces, esto es lo que no le aconseja. Porque aquí tiene usted, tiene una deuda del 76% con relación a los activos. Y acá tiene un patrimonio del 24%. Y lo que se recomienda es que el patrimonio sea mayor que el pasivo. Hay que tratar en lo posible. Claro que aquí lo que viene es endeudamiento, pero para endeudarse, en función de eso, ¿sí?, en función de una vivienda que siempre, la vivienda es costosa, ¿sí?, hay que tener la capacidad de pago. Hay que tener la capacidad de pago para establecer. Si no, aquí tengo una deuda y tengo una deuda alta. Máximo tengo que endeudarme un 40% del total de estos activos. Pero aquí está con un valor mucho más alto. Ya. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos para ver parte de las finanzas que recomienda, para ver
¿En qué circunstancia nos encontramos? ¿Cuál es nuestra valoración con relación a nuestros bienes, a nuestras deudas? En otras palabras, con relación a nuestro patrimonio. Entonces veamos una parte de acá también en relación a esto. Ya, entonces tenemos aquí este sinnúmero de cuentas. Estas son cuentas que pertenecen a los bienes y derechos de una familia. Y también están aquí contempladas las deudas de la familia. De la familia. Entonces nosotros aquí hacemos rápidamente, vamos nosotros a clasificar, a pesar de que ya está clasificado, ¿no? Entonces aquí tenemos, vean, todo hay que describir de los bienes de la familia, de la casa o de nosotros. Dice sofá, 2 sillas y una mesa de centro. 5.500, este es un activo. Esto es activo. No se olviden, la definición es la única forma que podemos identificar con la definición. Mesa de comedor y sillas activos, son bienes. ¿Sí? Porque la deuda no es ningún bien. ¿Sí? La deuda es una obligación. Cama matrimonial y 2 camas imperiales, activo. Está con sus respectivos valores. Gabinete, una estufa, microondas, 3 vajillas, una licuadora, extractor de jugos, etcétera, activos. El terreno es un activo, es un bien. Bicicleta, una grande, una pequeña, la bicicleta es un bien, es un activo. Efectivo, el efectivo es un bien, es un bien, es un activo. Televisores, 2 televisores activos. Son bienes. 3 equipos, a ver qué tiene aquí, televisores, ya. Equipos de oficina activos. Una máquina de coser activo. Computadoras con monitor e impresora son activos. Depósito de ahorro en el banco es un activo. Es un bien, es un activo. Tenemos hecho un depósito en el banco. La refrigeradora es un activo. Pagaré a favor de un préstamo que le concedió, a favor de un préstamo que le concedió a una persona. Pagaré a favor de una persona. Eso es un derecho, ¿sí? Ese es un derecho, por lo tanto, es un activo. Sí, o sea que usted le prestó dinero a esta persona, Arnold Banderas, ¿sí? Y se firmó un pagaré. Los libros enciclopédicos, libros enciclopédicos son activos, son bienes, son activos. La ropa es un activo y los zapatos también son activos.
Entonces aquí podemos nosotros sacar el total de activos de esto. El total de activos podemos sacar nosotros de aquí. Sumamos todos estos valores. $169,750. Claro, el rubro más alto es el del terreno que tenemos. Y también otro rubro que ahí le sigue es el depósito del banco. ¿Ya? Entonces aquí viene. Ya, entonces se adeudan 5 letras, dice aquí. De los deudos, bueno, es el tipo de deuda, ¿no? Se adeudan 5 letras de 400 cada una. Entonces estas 400 cada una son 5 letras. ¿Cuánto se debe en total? Sí, entonces 400 sería nosotros aquí multiplicar por 4, por 5 letras, por 5, y aquí tendríamos la deuda total que sería, a ver, por 5, esto por 5. No le cacho. No me corre. Entonces pongamos aquí 400 por 5. ¿Sí? 5 letras a estas. Entonces sería aquí $2,000. Nosotros pagamos lo que pagamos nosotros cuando adquirimos una deuda. Vamos a un almacén comercial, compramos a crédito y tenemos que pagar las cuotas. Sí. Aquí le ponen 5 letras que se ha firmado. Entonces son $2,000 que viene a ser pasivo. De las computadoras se adeudan 10 letras de 325 cada una. Entonces aquí tenemos 325 por 10. Se endeudan, dice. 10 letras. Entonces, por lo tanto, aquí tendremos 325 por 10. 3,250. Que también es un pasivo. Y luego tenemos del terreno, se adeudan 10 letras de $900 cada una. 10 de $900 cada una. Son 10 letras. Entonces aquí tendremos 10, 900 por 10, ¿no? Por 10, esto sería igual a $9,000. Entonces también, como es deuda, va al pasivo. Y nada más. Entonces aquí vamos a sumar el total de pasivos. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí en el total de pasivos? Entonces tenemos 2,000 más 3,250 y más 9,000. 14,250. 14,250 que suma los pasivos. Entonces, por lo tanto, aquí está nosotros el patrimonio. El patrimonio que va a ser igual, ya conocemos al activo
menos el pasivo. Entonces el patrimonio va a ser igual 169.750 menos los 14.250. $155.500. ¿Ya? Pues igualmente este es un patrimonio alto, ¿no? Aquí es un patrimonio alto. Entonces la deuda es apenas de 14.250. Esto quiere decir que la mayor parte de estos bienes, sí, ya son propios. Son recursos propios la mayor parte de estos bienes. Entonces el terreno ya está, el terreno apenas debe del terreno $9.000. El terreno tiene un valor de 95.000 y solo tiene una deuda de $9.000. Igual tiene una deuda en lo referente a las computadoras y al otro bien que tiene acá. Entonces, es la parte que, como les digo, les aconseja, les recomienda a las personas que traten en lo posible que su patrimonio sea más alto. Porque nosotros, cuando adquirimos una hipoteca, es una deuda alta. Una deuda alta, pero es por el bienestar de nosotros que adquirimos para tener una vivienda propia. Pero hay que medirse en cuanto al endeudamiento. Si es posible endeudarse, si es posible que uno tenga con sus ingresos la capacidad de pagar. Porque si adquirimos nosotros, por ejemplo, una vivienda con hipoteca, sí, nos va a dar un patrimonio negativo. Porque todavía ese bien, en este caso, esta casa todavía no es de nuestra propiedad. Tenemos una deuda que cancelar frente a esa casa. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿cuál es lo importante de aquí? ¿Sí? Lo importante dentro de esto es que nosotros describimos todos nuestros bienes que tenemos. El valor es un valor referencial actual. ¿Sí? No es el valor que nosotros adquirimos o valores históricos. En las finanzas personales no es como en la contabilidad que se mantiene el valor de adquisición a través de las facturas respectivas. Sí, nosotros tenemos también igual aquí los comprobantes respectivos, pero en lo que se llama esto, el evaluar los bienes que tenemos. ¿Cuáles de ellos han perdido valor por el tiempo y por el uso? ¿O cuáles de ellos han ganado valor? Por ejemplo, los terrenos siempre van a tener un valor mayor, siempre van aumentando. Son bienes que por la plusvalía van aumentando su valor. Sí, pero en el otro caso que tenemos, por ejemplo, aquí los muebles, el sofá, la mesa, la cama, lo que es las vajillas, eso va perdiendo valor. Sí, la bicicleta, el efectivo no. El efectivo, los 2.000 se mantienen los 2.000. ¿Sí? Los televisores, de equipos, las máquinas, los computadores, el depósito de ahorro tampoco. Eso se mantiene igual. Eso no pierde ningún valor. La refrigeradora, el pagaré tampoco. Eso podemos nosotros cobrar por ese valor. Los libros, la ropa, los zapatos, eso sí pierde valor. Por eso tenemos que poner un valor referencial. ¿Sí? Si compramos nosotros, aquí está puesto aquí, por ejemplo, ya. ¿Dónde está esto? Entonces aquí está puesto la máquina de coser, 1.200. Es un valor referencial. ¿Por qué pudimos haber comprado nosotros la máquina en 2.000? Pero hay que calcular, hay que ir calculando
nosotros, de acuerdo en el estado en que se encuentra, ¿sí? Ese bien, cada uno de estos bienes, sobre todo estos bienes materiales, aplicar lo que se llama contablemente la depreciación. Es decir, que va perdiendo valor por el tiempo y por el uso. Entonces tenemos aquí, todavía seguimos teniendo un patrimonio alto, un patrimonio alto. E incluso ya el terreno que es el más costoso, ya ha sido mayormente pagado por ese terreno. De un terreno de 95,000, ¿sí? Ya apenas queda una deuda de 9,000. De 9,000 del terreno. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Hablen. Compañero, el único que ha quedado. A ver, Franklin. Verán. Dígame. ¿Sí? A ver, aquí para no equivocarnos. Mira, aquí hay un archivo de la educación financiera. Este archivo de educación financiera yo ya les envío hoy de noche para que ustedes hagan un resumen de esto. ¿Sí? Ya. Pues anotará que tienen que hacer un resumen de la educación, a pesar que yo les voy a poner, pero anotarale. Yo les subo ahí la tarea. Esa es una tarea. La otra, ¿dónde estaba? Déjenme ver por aquí. Educación financiera, ya. Sí. Entonces ese documento yo les envío para que ustedes hagan el resumen de eso. Ahí va a poner tarea, resumen del archivo de situación financiera. Ahí les subo el archivo. La otra, aquí, de este archivo que ustedes tienen en la plataforma, que estábamos viendo la situación financiera actual. De este archivo, en lo que tiene que ver esta situación financiera actual, ya. ¿Cuál es la tarea? Aquí, la situación financiera actual. Sí, aquí, verame bien, dice cómo hacer un análisis más exhaustivo. Entonces aquí, usted es personal esto, usted tiene que contestar todas estas preguntas, pero no como no en 2 letras, sino ampliarlas. ¿Sí? Ya. Verá, por ejemplo, aquí dice, ¿cuánto dinero tiene efectivo? En efectivo solo cuento lo que se tiene en la cartera, sino también lo que se tiene en cuentas corrientes a la vista. Es decir, lo que tengo yo en otras partes tengo. Entonces tiene que poner todo esto, contestar cada una de estas preguntas. En este archivo que se denomina situación financiera actual, en el punto donde está cómo hacer un análisis más exhaustivo, usted pone todo esto. ¿Sí? Ya. Esta es ahí tiene las preguntas. Usted va a comprar, ¿cuánto dinero tiene en efectivo? La otra pregunta que está aquí, ¿cuánto dinero tiene ahorrado? ¿Sí? ¿Cuánto consigue ahorrar al año? Entonces usted va poniendo, y eso es personal suyo, porque usted va contestando cada uno de ellos. ¿Cuáles son sus gastos mínimos? Entonces va poniendo, mis gastos mínimos son esto, este otro, así. ¿Qué quiere decir cuántos meses tiene de libertad? Esto quiere decir que cuántos meses usted no tendría que gastar. ¿Sí? Es decir, que sus gastos están cubiertos. Entonces aquí pone, ¿de qué forma puede reducir o eliminar los gastos pequeños de estos, que se llaman hormigas? ¿De qué forma? De esta forma, de esta otra forma, sí. Son 15 preguntas, creo que están aquí puestas, algo así, sí. Entonces usted tiene que poner y contestar todas estas. Hay 2 deberes, y el 2 resumen. deberes. Sí. Ya listo. Pero anotarle bien, ¿no? Anotarle bien para que no se vayan a equivocar. Ya. Y la otra, usted, el ejercicio, este ejercicio así de esta manera. ¿Sí? Pues hay 3 deberes en total. Total. Usted consulta un sinnúmero de datos, usted puede en finanzas personales, ¿no? De bienes y también de deudas. Y va aplicando, usted tiene que hacer 2 de esto.
Y aquí Ya, tiene Inge. descripción, todos estos bienes así, ropa que es un bien, y le pone acá lo que hicimos activo, o le pone si es deuda, o le pone si es obligación. Y calcula el Me, patrimonio. me invento, no, no hay problema, ¿no es No, cierto? no, se inventa, tiene que consultar los datos mejor. Es que Ya. aquí por los rubros, Ya. porque hay a veces rubros pequeños, ¿no? Ve aquí una podadora. Si puede tener una familia, puede tener. Háganle un solo ejercicio, pero con un número representativo de cuentas. Ya, un ejercicio con bastantes cuentas, listo. Inge. Tanto de bienes como de deudas. Y luego los clasifica, como hemos hecho, los clasifica y calcula el patrimonio. Ya. Ya, una vez que ha calculado el patrimonio, usted lo hace lo relativo a cuánto representa en porcentaje con relación a los activos, tanto el patrimonio como el pasivo. ¿Cómo hicimos el ejercicio que estábamos realizando? ¿Sí? ¿Qué calculábamos Ya. nosotros aquí, no? Este era el que estábamos haciendo, sí, ¿no? Este de aquí. Por ejemplo, Ya. esto aquí. Ya tiene aquí los rubros identificados, todo eso, calcula el patrimonio y luego saca el porcentaje para cuánto representa de cada uno. Entonces, hago un ejercicio nada más de esto, pero con Listo. números significativos de cuentas. Entonces, son Ya, en Inge. definitiva 3 deberes que tienen que hacer. Sí, Ya. entonces esos deberes van a Hasta- hacer ustedes hasta, a ver, ahora es miércoles. Un deber van a entregar mañana, van a subir mañana. Hasta Porque el no es, domingo pónganos, no, Inge, es que no por es así, no es así. No ve que nosotros tenemos que trabajar toda la semana, sino que aquí está establecido de que tengamos 3 encuentros dentro de eso. Ya. Un deber tienen que subir mañana, otro el viernes y otro pueden subir el domingo. Pudiera ser viernes, sábado y domingo, profe, es que mañana juega la selección y ¿Qué siempre tiene es, que ver? chuta, ¿Qué quiere ver la tira de malos que no sirven para nada? No, pues. no es, no es eso, Inge, sino que regresar del trabajo, se hace un tráfico, gane o pierda, chuta, es tremendo, güey. No, con semejantes malos, ¿yo para qué? Yo no veo eso. Diera hasta vergüenza. Por Bueno, eso, pero el tráfico sí se a hace, ver, todavía hay bueno, entonces yo creyentes. les pongo una tarea el viernes, la otra tarea el sábado y la otra tarea el domingo. ¿Ya? ¿Hecho? Ya, Inge. Sí, por Ya, favor. Sí, gracias. ya. Entonces en eso quedamos porque nosotros ya la próxima semana ya Gracias. terminamos. Ya. Entonces hasta ya sería ahora hasta el lunes, ¿no? Ya listo, ingeniero. Hasta el lunes. Ya, hasta luego.